la liturgia cristiana. Y el tema que vamos a ver en esta tarde es la importancia de la liturgia en el culto. La importancia de la liturgia en el culto. Y vamos a Hebreos capítulo 9, verso 1. Hebreos 9:1. Hebreos 9:1, me gustaría, si ustedes tienen el texto, por favor, que lo leyeran todos juntos. Hebreos 9:1. ¿Ya lo tienen? ¿Pueden leerlo, por favor? Gracias. Quisiera iniciar mostrándoles una imagen, espero que la logren captar. Este es un templo por ahí de 1500 que se llamó Templo El Paraíso. Templo El Paraíso. Y no sé si lo logren ver, pero pueden darse cuenta que la estructura es circular. Así es, que es circular. Al centro, casi imperceptible, se ve el púlpito y el pastor ahí en el centro. Luego ustedes pueden notar también que hay sillas, bueno, no son sillas, bancas alrededor, hay bancas alrededor. Y también en el centro se encuentra una serie de bancas donde están sentadas las personas. La idea es, como veíamos en el libro de Apocalipsis, que le comentaba que el culto dominical se da tratando de seguir el ejemplo, tratando de seguir la imagen que nosotros encontramos en el libro de Apocalipsis. Y esto es algo que es muy significativo porque las iglesias, cuando comienza la Reforma y después de la Reforma, adoptan una forma peculiar de hacer el culto. Pueden ustedes notar, aunque la imagen no es muy clara, ahí en el centro tenemos un grupo de mujeres, y dice un comentarista, por la forma en que está sentada una de las mujeres, que pareciera tener un bebé en brazos, para que al final de la liturgia, o como parte de la liturgia, como el último punto de la liturgia, después de la comunión, se pudiera bautizar al niño. En algún momento ya hemos explicado el bautismo de infantes, si tiene o no tiene base bíblica. Espero que lo recuerden, es un tema bastante amplio. Quizá para algunos de ustedes le resulte sospechoso el tema, porque por tradición se piensa que los únicos que bautizan a los infantes son los católicos, son la Iglesia Católica. Pero eso está muy lejos de la realidad. La historia nos enseña que desde antes de que la Iglesia Católica existiera, ya se practicaba el bautismo de infantes. Tenemos por ahí unos, en algún momento le señalaba a Policarpo de Esmirna, que él mismo en su defensa habla acerca de que él ha servido al Señor desde su infancia, desde su niñez, dando a entender que él había recibido el bautismo. Las iglesias protestantes, las iglesias reformadas, mantuvieron como parte de la celebración el bautismo, porque recuerden, y a grandes rasgos se los digo, el bautismo era la continuación, o es la continuación de la circuncisión en el Antiguo Pacto. Así como en el Antiguo Pacto se circuncidaba a los niños desde muy pequeños, también en la iglesia cristiana se entiende que todos en la casa participaban del bautismo. Solo para aclarar, yo creo que en algunos de ustedes pueden surgir dudas. Las iglesias que no practican el bautismo de infantes sostienen
que la Biblia dice que solamente los adultos deben bautizarse. Eso no es del todo cierto, porque la Biblia dice que en las casas eran bautizadas. ¿Y qué significa que las casas eran bautizadas? Que hombres, mujeres, jóvenes y niños eran bautizados. Ahora, lo que ha dicho la iglesia cristiana de tradición reformada y protestante en su defensa del bautismo de niños es lo siguiente: en ninguna parte de las escrituras se dice que los niños deban ser bautizados. Eso es lo que alegan los que están en contra del bautismo. Y la respuesta es: tampoco se prohíbe. Tampoco se prohíbe. Como en ninguna parte de las escrituras se ordena que las mujeres sean bautizadas. En ninguna parte. ¿La circuncisión para quién era? Para los hombres. ¿Cuándo esa señal de pacto pasó a las mujeres? No hay ninguna parte en las escrituras donde claramente se diga: ahora las mujeres también pueden ser bautizadas. Pero los apóstoles así lo interpretaron. Y tenemos entonces a Pablo bautizando a una mujer, como Lidia. Entonces, si el mismo argumento sirve para estar en contra del bautismo de infantes, serviría para estar en contra del bautismo de mujeres. Es muy extenso, ya en alguna ocasión lo hemos hablado, espero que lo recuerden muy bien, y en algún momento vamos a volver a hablar acerca del tema de por qué las iglesias protestantes, iglesias como los presbiterianos, los reformados, los anglicanos, los metodistas, bautizan niños. ¿Por qué? Y que no tiene nada que ver con la práctica de la iglesia católica, que es muy diferente al bautismo que practica la iglesia católica. ¿Y por qué iglesias no reformadas, como las iglesias pentecostales, las iglesias carismáticas, las iglesias bautistas, los menonitas, los anabautistas, por qué ellos no bautizan a los niños? Bueno, hay diferencias, pero aquí tenemos una clásica imagen de lo que era el culto de la iglesia reformada en 1500, de cómo se trataba de replicar el culto celestial que hemos visto en Apocalipsis. Recuerda el tema, la importancia de la liturgia en el culto. Lo primero que tenemos es una definición de liturgia. ¿Qué es la liturgia? Antes de que usted lea ahí, regresa a la imagen para que no lo lea. ¿Qué le viene a usted a la mente cuando escucha la palabra liturgia? ¿Mande? Iglesia católica, ¿verdad? ¿Alguien más tiene alguna otra idea que no sea de la iglesia católica? ¿Mande? Así es, servicio. Es una palabra, la palabra liturgia es la traducción de la palabra hebrea avot, que significa servir, que es lo que encontramos en el Antiguo Pacto y que ustedes encontrarán en el Nuevo Testamento. Si ustedes leen, por ejemplo, aquí en Hebreos capítulo 9, verso 1, donde dice: ahora bien, el primer templo tenía liturgias o tenía servicios que hacían particular el servicio del Antiguo Testamento. Así que la palabra liturgia es servicio. Y ahora sí vamos con esa definición porque es importante. La liturgia es, por tanto, el conjunto de elementos que forman el orden del culto. ¿Qué es la liturgia? Conjunto de elementos que forman el orden del culto y que sirven de cauce y expresión para guiar a la congregación a un encuentro pleno con su Dios. Pero es algo más, es la formulación correcta de esos elementos a fin de que expresen toda la verdad de Dios en una forma adecuada. ¿Por qué es importante que la iglesia cristiana conozca la liturgia? Porque a veces no sabemos, hermanos, qué forma parte del culto, ni cómo participamos en el culto, y a veces no tenemos clara la idea de qué es lo que hago yo cuando llego al culto, o cuando por ejemplo, por alguna razón, no sé, llego fuera del tiempo.
¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cómo me introduzco? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué parte en la participación de la liturgia me toca hacer? La iglesia tiene que ser instruida en el orden litúrgico, en el servicio de la adoración, en el culto, para que sepamos, como escribe Pablo a Timoteo, para que sepas cómo debes comportarte en la iglesia, en el templo, que es la casa del Dios viviente. ¿Cómo debes comportarte o cómo debes conducirte? La liturgia es importante, entonces, hermanos, a partir de 1900, cuando en América, en Estados Unidos, surgen las iglesias de este movimiento tan fuerte que es el movimiento pentecostal, se pierde la liturgia y comienza lo que se conoce como los cultos libres. ¿Qué es un culto libre? No hay orden, es decir, todo va a ser espontáneo, va a haber espontaneidad, no hay un orden, no hay un desarrollo de ese servicio y todo es según lo que ellos entienden, según el Espíritu Santo los vaya guiando, los vaya llevando. Entonces, en ese tiempo, el orden o la liturgia desaparece, sobre todo por la fuerte influencia de estas iglesias, sobre todo en nuestro país, en México, aquí donde nosotros vivimos. Se pierde ese orden. Pero incluso en estas iglesias, que suelen llamarse iglesias libres, porque no tienen un orden litúrgico, no tienen un culto establecido, al paso del tiempo se van a dar cuenta que terminan adoptando una liturgia sin saberlo. ¿Por qué? Porque terminan en una estructura, terminan en un orden que, aunque no sea formal o consciente, lo van a realizar domingo tras domingo. Para las iglesias cristianas, las iglesias protestantes, las iglesias reformadas, la liturgia es importantísima, porque la liturgia no es algo que inventa el liturgo. ¿Quién es el liturgo? Pues el director del culto, ¿sí? La liturgia no es algo que inventa el director de culto, no es algo que inventa el liturgo. La liturgia ha sido dada por Dios, ha sido establecida por Dios. Dios no solamente nos llama a la adoración, nos dice cómo debemos adorarle, nos da los tiempos, nos enseña los requerimientos, nos dice qué tipo como veíamos el domingo pasado, qué tipo de canto y qué tipo de música debe acompañar ese canto. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios a través de Moisés le dice al faraón: deja ir a mi pueblo para que me adore? Y tras una serie de obstáculos que el faraón pone a Moisés, en uno de estos el faraón le dice: está bien que vayan, que adoren, pero solamente pueden ir hombres, y mujeres y niños tienen que quedarse, y el ganado también, y van a tener que regresar. Ahora, ¿qué es lo que dice el Señor? A través de Moisés, el Señor le dice a Faraón: ni una pezuña de un solo animal va a quedarse aquí, sino que todo mi pueblo, hombres, mujeres y niños, junto con el ganado, saldrán y me adorarán. ¿Qué estaba diciendo el Señor? La liturgia la pone Él, no la establece el hombre. La adoración no la establece el hombre, ni los tiempos, ni las formas, ni los requisitos lo establece el hombre. Así que, hermanos, en cierto sentido, la liturgia es la expresión de un pueblo libre. ¿Por qué estamos aquí? Porque somos un pueblo libre. Un pueblo libre del sistema, libre del pecado, libre de Satanás, libre de incluso de los gobiernos, pero pertenecemos a Dios. La liturgia es entonces la expresión de un pueblo que es completamente libre para adorar a Dios tal y como Él lo ha requerido, tal como Él lo pide. Cuando llegamos al libro de Levítico, usted se va a encontrar con una serie de requisitos para la adoración. Vas a presentarte de esta forma, vas a vestir de esta forma, vas a hacer esto y vas a traer esto, y todos van a hacerlo. Es decir, Levítico es un libro litúrgico, un libro de servicio, un libro de preparación para la adoración. Entonces, hermanos, entendemos que la liturgia es importante, primero porque nos ha sido dada por Dios. La liturgia no puede ser establecida por una iglesia, no puede ser establecida por una denominación o por una organización. La liturgia es establecida por Dios. ¿Por qué? Porque la liturgia revela el carácter de Dios.
Segundo, la liturgia nos ha sido dada para perfeccionarnos. Así que la única liturgia o el único culto que puede perfeccionar al creyente es el que Dios ha establecido. Los cultos que inventan los hombres, las ceremonias, las prácticas, los ritos que inventan los hombres no tienen ningún valor y ningún efecto en la transformación de la vida de las personas. La liturgia nos ha sido dada para revelar a Dios y también para perfeccionar a la iglesia. De manera que Martín Lutero dijo en una ocasión que el culto debería ser transformador. El culto, decía Lutero, debe ayudar a convertirnos en cristianos. El culto, la liturgia, la reunión dominical debe ayudar a convertirnos en cristianos. Quisiera que viéramos una comparación de la liturgia del Antiguo Pacto. Mire, vaya a Levítico capítulo 1, versículos 1 al 9. Levítico capítulo 1, versículos 1 al 9. Recuerden ustedes que en el libro de Hebreos se nos dice que todo el culto del Antiguo Pacto no es otra cosa que sombra, pero no la sustancia de las cosas venideras. Aquí en Levítico capítulo 1, versículo 1 al 9, tenemos un orden de lo que era la liturgia del Antiguo Testamento, pero también de la base para nuestra propia liturgia, ¿sí? Por ejemplo, versículo 1, 1 y 2. Alguien lea Levítico capítulo 1, versículo 1, 1 y 2. Muy bien. Versículo 1, 1 y 2, escuchamos la lectura y ahí tenemos la primera parte de la liturgia, el llamado a la adoración. El llamado a la adoración. Dios llama, y como lo hemos estado viendo en estos domingos, Dios convoca a su pueblo. De hecho, recuerde que el término iglesia significa convocación. Nosotros somos un pueblo que ha sido convocado. A ninguno de nosotros se nos ocurrió la adoración, sino que Dios nos convoca a adorarlo. Así que la primera parte de la liturgia en el Antiguo Testamento tenía que ver con la convocación. El pueblo está siendo llamado a la adoración. Dios llama al adorador a que se acerque y el adorador responde trayendo un animal. Y aquí está lo importante. Dios llama, pero también dice cómo debes venir. ¿Sí? No solamente llama y cómo me presento delante de ti. Yo lo dejo a tu creatividad. Sean creativos, sorpréndanme. No. Dios llama y nos enseña cómo acercarnos. Luego tenemos confesión y perdón. Levítico capítulo 1, versos 3 al 5. Vamos a esa cita. Levítico capítulo 1, versos 3 al 5. El hecho de que el oferente pusiera la mano sobre el animal que iba a ser sacrificado implicaba una confesión. Yo merezco morir, pero él muere en mi lugar. Y esto es parte del culto. El adorador pone la mano en la cabeza del animal, traspasando simbólicamente su culpa. El pecador se identifica con el animal para ser sacrificado. Luego, el animal es sacrificado y su sangre es separada y salpicada en todo el altar como una presentación pública a Dios que el animal adorador ha sido muerto. Así que el animal era símbolo ¿de qué? Del creyente acercándose a la presencia de Dios para la adoración. Recuerden dónde comenzamos, Hebreos capítulo 9, verso 1. Todo esto, todos estos reglamentos
Toda esta liturgia del antiguo pacto es sombra o fue sombra de las cosas venideras, es decir, de lo que usted y yo venimos a hacer en el culto, que es la sustancia. Ellos adoraban en sombras, nosotros adoramos en la realidad. Ellos usaban todo este simbolismo para expresar las realidades que hoy usted y yo venimos a hacer evidentes en la adoración congregacional. Note usted entonces que tenemos confesión y perdón, confesión de pecados y perdón de esos pecados. El hecho de que la sangre fuera salpicada implicaba que la persona estaba siendo perdonada y aceptada para entrar en adoración. Luego tenemos otra parte del culto del antiguo pacto, la consagración. Levítico capítulo 1, versos 6 y 7. Muy bien, que dice, Dios ordena que los sacerdotes corten el animal para prepararlo, para ser colocado en el altar de Dios, para ascender a la presencia del Dios de gloria, y luego no solo, al Dios de gloria y fuego. No solo debe morir el adorador animal, sino debe ser preparado para entrar en la presencia de Dios. El fuego era un símbolo de la adoración, de la comunión. Recuerden que en el peregrinaje por el desierto, la presencia de Dios era visible en una columna, en una nube de día y en una columna de fuego de noche. Eso hablaba de la relación del Creador con su pueblo, de Dios, del Padre con el pueblo. Y el humo ascendiendo del altar del holocausto hablaba de eso mismo, de la relación del operante, del pueblo con Dios. Así como la columna estaba en medio de ellos, así ellos se unían en esa misma columna para ser el pueblo con su Dios y Dios con su pueblo. Pero todo esto era imagen y sombra. Luego tenemos la comunión. Más adelante en el libro de Levítico, parte de esta ofrenda tenía que ser comida, y eso nos habla de comunión. El adorador, representado por el animal, asciende en fuego y humo en la presencia del Dios de gloria y fuego, recordando la nube de fuego y gloria. La ofrenda es olor grato para Dios. Su comida de comunión se vuelve humo y fuego y es incorporado en la gloria de Dios, representado por el fuego encima del altar. Es una comida de comunión. Y por último, el envío. El envío, una vez terminado el sacrificio, entonces el adorador sale de la presencia de Dios para ir al mundo y entonces continuar con el trabajo que le ha sido encomendado. Ahora, quisiera también que notaran esto, hermanos. Recuerden estas 5 partes, las 5 partes de esta liturgia. ¿Podemos regresar a la primera? Llamado a la adoración, confesión y perdón, luego consagración, comunión y envío. Ahí está la liturgia en el antiguo pacto. Vamos a ver, vamos a ir desarrollando esto poco a poco, pero quiero que mantengan en mente estos 5 puntos del servicio en el antiguo pacto. Recuerde que esto era imagen y sombra de las realidades presentes. Luego tenemos, avanzando hacia el libro de Nehemías, en el capítulo 8, desde el versículo 1 hasta el versículo 12, tenemos igual una liturgia. ¿Recuerdan? Es cuando el pueblo se congrega después de que han sido reconstruidos los muros de Jerusalén, son convocados por el sacerdote. ¿Y qué encontramos ahí? Ustedes pueden revisar estos versículos. Tenemos en el versículo 2 y 3 lectura de la ley de Moisés, la proclamación. Versículos 4 y 8, interpretación de esa lectura, que sería la predicación. Versículo 6, tiempo de adoración comunitaria. Y versículo 10, tiempo de compartir alimentos y festejar. Ahora, copie si quiere, y después le voy a mostrar cómo esto
Era exactamente lo que tenemos, lo que vimos en Levítico, pero practicado de una forma diferente, siguiendo el mismo principio. No sé si tengan alguna pregunta, si tengan algún comentario. Lo que estamos entonces viendo es que hay una gran importancia en que el orden, en que el culto cristiano tenga un orden, tenga una liturgia. Que la iglesia sepa cuando se acerca al Señor qué es lo que va a hacer, es decir, para qué estoy acercándome al culto, por qué es que voy al culto. Que sepamos cómo tenemos que servir al Señor, que ninguno de nosotros pueda decirlo o tenga que decir, yo voy al culto, pero la verdad es que no sé ni por qué voy, no sé qué se hace, no sé para qué estoy ahí. La liturgia nos enseña que el Dios que nos ha convocado también nos dice de qué manera le tenemos que servir cuando nos acercamos a su presencia. Esto es de suma importancia, muy importante en esto. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? Ahora, quisiéramos tener en el Nuevo Testamento un libro como Levítico que nos dijera de manera tan clara, ¿verdad?, lo que tenemos que hacer. Pero también observe cómo en el Nuevo Testamento lo que hacen los apóstoles es recoger todo el lenguaje del Antiguo Testamento y decirnos cómo es el culto en algunas observaciones. Por ejemplo, tenemos lectura de la Escritura y ahí tenemos algunas citas. Usted puede ver que en el culto cristiano, en el culto de la iglesia primitiva, se leía la Escritura. Tenemos un tiempo de cantos también, salmos e himnos, y tenemos ahí las citas donde se hace alusión a esto. ¿A dónde voy? No tenemos exactamente un libro como Levítico donde nos diga de forma expresa, clara, sistemática lo que se hace en el culto, pero sí en todo el Nuevo Testamento alusiones a las partes del culto. Y como hemos visto en Apocalipsis, Apocalipsis es un libro litúrgico, es un libro de liturgia. ¿Qué es lo que vemos en Apocalipsis? Vemos a Juan presentándose en el trono de Dios y siendo testigo de un culto del nuevo pacto. Tenemos oración, el amén, por ejemplo, 1 Corintios 14, 16, quiero que vaya a esa parte de las Escrituras, 1 Corintios 14, 16. De otra manera, si alabas a Dios con el Espíritu, ¿cómo puede quien no es instruido decir amén a tu acción de gracias, puesto que no entiende lo que dices? Ahí está, como veíamos en el libro de Apocalipsis, cuando los ancianos decían amén. El amén es una declaración de todo el pueblo hacia lo que se ha hablado y que es verdad. Es decir, el amén corresponde es una acción de la iglesia. Cuando entienden mejor a Cristo y mejor al Evangelio, la iglesia entonces dice amén. Entonces el amén no es una muletilla donde el predicador ya no sabe qué decir y entonces comienza a decir amén, amén, amén. No, no es una muletilla, es cuando la iglesia unida ha llegado a una mejor percepción de quién es Dios o quién es Cristo, y entonces a una voz dicen amén. El sermón o la enseñanza la tenemos en estas citas. Vamos con el punto 6, la confesión de fe. 1 Corintios capítulo 15, versículo, tenemos ahí el versículo 1 al 4. 1 Corintios 15, 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí tenemos un credo que probablemente se repetía cada domingo en la congregación y que el apóstol Pablo lo usa como la base para su enseñanza.
La iglesia durante mucho tiempo ha usado, por ejemplo, el credo apostólico. ¿Recuerdan el credo apostólico? Creemos muy bien. Bueno, nos vamos saltando algunas partes. Pero la iglesia ha usado confesiones para recitarlas en sus reuniones. Tenemos el caso de 1 Corintios, tenemos también el caso de 1 Timoteo 6:12, que también es una confesión que se leía en la reunión congregacional. Es 1 Timoteo 3:16, tenemos ahí mal la cita, es 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, que fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este es un credo, es una confesión que se hacía y que se hablaba los domingos en el culto congregacional. Aquí se estaba expresando lo que la iglesia creía. ¿Qué es lo que creían acerca de Jesucristo? Fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Tenemos ahí una confesión como parte de la reunión congregacional.